Buenas tardes, bienvenidos a Educación y Cultura, del programa de las comunidades educativas del Valle del Cauca y de Colombia. Que el pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia a la razón. Mujer, con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y los sindicatos filiales tomaron la decisión de mantener el paro del magisterio. La desigualdad social también golpea a los maestros y a los estudiantes en todo el territorio nacional, y esta brecha no puede seguir incrementándose. Por ello, el magisterio se mantiene en su lucha en las calles del país. La circular número 37, expedida por el gobierno, deja en evidencia la falta de voluntad y compromiso del Ministerio con la educación pública y los docentes. Para mantener el diálogo con los educadores, el Estado debe garantizar recursos que permitan financiar la educación pública a largo plazo, al igual que una reforma al Sistema General de Participaciones. Hoy, sus propuestas ni siquiera brindan soluciones a corto plazo. FECODE solicita de manera urgente una cita con el presidente de la República, de manera que se pueda encontrar una salida al conflicto. Asimismo, el magisterio rechaza las amenazas e intimidaciones del ministerio hacia los educadores. Las tareas continuarán el próximo lunes con un cacerolazo en todos los municipios del país. El martes se llevará a cabo la Marcha de las Antorchas. También se realizarán reuniones y asambleas con estudiantes y padres de familia. De otro lado, cada sindicato filial determinará la toma de las secretarías de educación, alcaldías, consejos y asambleas municipales, departamentales y distritales. Las intimidaciones impartidas desde el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Educación no pueden estar por encima de los derechos constitucionales. Estudiantes, padres de familia y docentes no mendigan recursos para la educación pública. Los exigen como un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia. Aproximadamente 160 docentes del SUTE partieron desde Cali y recorrieron varias ciudades hasta llegar a la capital del país para participar de la toma de Bogotá programada la semana anterior. ¡Santos! ¡Gobierno incumplido! ¡Nuestro gremio está ofendido! La madrugada del pasado lunes, un grupo de 160 docentes salió de Cali en 4 buses. Su destino, la capital del país. Esta era la delegación del Valle del Cauca que participaría junto a miles de maestros de otros departamentos en la toma de Bogotá. ¡Abajo la ministra de Educación! La primera parada de los docentes del Valle del Cauca fue en Armenia. Allí, junto al magisterio del Eje Cafetero y Nariño, marcharon por las vías principales de esta ciudad, para después seguir rumbo a Ibagué. Continuaremos en las calles, maestros. Seguimos en pie de lucha. Y hoy los maestros que engalanan nuestra ciudad se van a ir con un fuerte aplauso del magisterio quindiano. Ibagué, Melgar y Fusagasugá fueron las siguientes paradas, y al paso de estas ciudades los maestros también se movilizaron para dar a conocer los motivos reales del paro nacional y su lucha en defensa de la educación pública. Bienvenidos a Melgar. Melgar los saluda. Saludamos a los compañeros del Valle. Compañeros, gracias por estar unidos en esta marcha. Gracias por estar unidos aquí. En Fusagasugá, las instituciones educativas sirvieron de albergues para los marchantes, quienes pasaron la noche allí y recargaron energías para el día siguiente seguir rumbo a Bogotá. El pasado martes la delegación del Valle llegó a la Sevillana, uno de los 3 puntos que se dispusieron en Bogotá para iniciar la movilización, y allí con los docentes que se habían sumado a su paso y los que apenas llegaban, marcharon por las calles de la capital del país. Poco a poco se fueron encontrando con los maestros que salieron de los otros 2 puntos y así, unidos, organizados y en pie de lucha, el magisterio colombiano demostró la fuerza que históricamente lo ha caracterizado cuando se trata de defender la educación pública del país. $100.000 docentes de todo el país marcharon por las diferentes vías de Bogotá la semana anterior, una jornada de movilización masiva que demostró la fuerza y firmeza del magisterio colombiano en defensa de la educación pública. En la capital del país se concentró el Magisterio Nacional. Docentes de los 32 departamentos del país se tomaron a Bogotá.
Desde la Plaza de Bolívar, los maestros rechazan la negativa del gobierno para inyectarle recursos a la educación pública y asimismo manifestar su inconformismo por las declaraciones de la ministra de Educación y del presidente de la República al reconocer públicamente que no hay recursos para la educación. Se están llevando los niveles de la alimentación escolar, de la jornada única, de la infraestructura de las instituciones educativas, y el pueblo colombiano es el que está asumiendo esa responsabilidad. La plata no aparece por ningún lado, pero la educación prima para todo. Un pueblo ignorante es un pueblo que nunca va a avanzar. Lamentablemente es un gobierno que no ha entendido que la educación es la primera base que tiene un pueblo para sacar adelante un pueblo que ha estado en guerra inmersa en más de 50 años. El postconflicto y la paz se consigue solamente a través de la educación y a través del ejercicio de la inversión social. Si no hay una educación fuerte a la cual se le inyecten unos muy buenos dineros para que nuestros jóvenes, estudiantes, todos nuestros niños salgan adelante, aprendan muchas cosas y desarrollen el país, es difícil. Una movilización contundente y multitudinaria en la que docentes, estudiantes y padres de familia le reclaman al gobierno nacional un verdadero compromiso con la educación pública. Es irracional pretender ingresar a la OCDE y ser el país más educado de América Latina cuando no se tienen políticas claras de educación y, lo más grave, sin recursos que permitan mejorar las condiciones de estudiantes y maestros. Este gobierno está desviando los recursos de la educación y lo está invirtiendo en otros sectores. ¿Por qué marchar? Marchamos caminando desde La Guajira hasta Bogotá para tomarnos la Plaza de Bolívar, para que nos escuchen y esos recursos sean devueltos a la educación, salud y educación. Extienden al gobierno los derechos de todos los niños para una educación pública, con dignidad, con justicia. Todo lo que dice el gobierno es mentira. No solamente estamos peleando por nuestro sueldo, estamos peleando por defender los derechos de todos, de nuestros niños. Nos escuchen, que dinero sí hay, no a la corrupción. La plata se está yendo para donde no debe ser. Y lo primero, salud y educación. Estamos luchando para que nuestros hijos tengan una educación digna. El gran lema de Colombia, de Santos, Colombia la más educada para el 2025. Y a estas alturas de la vida tiene más presupuesto la famosa paz de Santos que la educación. Estamos exigiendo lo que el gobierno realmente debe de darnos: salud, educación para cualquier trabajador de Estado. Hoy en día podemos decir que los mejores pagos de todo el país, profesional, compañeros que acaban de salir de una licenciatura ganan 1.645.000 pesos y hoy el gobierno nos aumenta al 0.65. Mientras docentes de los 32 departamentos del país se movilizaron por las calles de Bogotá, en la ciudad de Cali los maestros acompañados de estudiantes, padres de familia y trabajadores del sector estatal dieron un contundente ejemplo de unidad. Bajo un inclemente sol, cerca de 5.000 maestros salieron nuevamente a las calles de la capital vallecaucana para continuar con las actividades programadas en el marco del Paro Nacional del Magisterio. Aunque la dilación en la mesa de negociación parece ser la estrategia del gobierno nacional para cansar y desmotivar a los docentes que exigen una educación pública de calidad, gratuita y financiada por el Estado, las maestras y los maestros continúan firmes y comprometidos con esta lucha. Seguimos en pie de lucha, estamos firmes, combatientes, porque todo lo que nosotros escuchamos en los noticieros no es cierto. El gobierno no cumple, el gobierno no tiene palabra. Queremos de verdad garantía de derechos, queremos de verdad seguridad, protección, sentirnos firmes, sentirnos restablecidos, sentirnos que sí somos parte importante de la sociedad porque tenemos en nuestras manos a los niños, al futuro de Colombia. El gobierno ha hecho caso omiso a las peticiones y sigue dilatando. Aquí se está defendiendo la educación de nuestros niños y niñas, que es la educación pública de este país. Le pedimos a la comunidad en general que nos apoye. Aquí no se está luchando por salario de maestros, se está luchando por una verdadera financiación de la educación pública. El maestro colombiano hoy está indignado ante la desidia y apatía y desgano del gobierno nacional, donde ha tenido que ser intervenido a través del Procurador General de la Nación
para que el gobierno nacional se siente a negociar. En mis 42 años de lucha sindical veo un movimiento magisterial supremamente contundente y que cada día se fortalece más. Al contrario de lo que han dicho los grandes medios masivos de comunicación, los estudiantes y padres de familia han acompañado el paro de los docentes y también han exigido recursos para que la educación pública sea un derecho fundamental y no un discurso ni una propaganda. Hoy estamos acompañando la marcha porque realmente ya estamos cansados de esta situación. Nosotros queremos educación y el gobierno no nos la está dando. Realmente estamos hoy apoyando, nos estamos asoleando y no nos importa el tiempo que pueda transcurrir esta caminata con tal de obtener resultados y que nos pueda ir bien y que el gobierno nos pueda responder. Estamos acompañando aquí a los profesores porque los necesitamos, porque son los únicos que forman a todos los profesionales del país. Necesitamos que les paguen mejor a estas buenas personas que nos enseñan con todo el corazón. Yo como madre de familia apoyo este paro y son muchos los padres de familia. Los medios de comunicación no nos ven, pero sí estamos en silencio apoyando el paro. Somos conscientes que los profesores no están peleando un sueldo, ellos están peleando es un presupuesto que nos están recortando desde hace mucho tiempo. La educación está sin presupuesto. Con esta movilización que salió desde el oriente de la ciudad y que terminó en la carpa de la Resistencia ubicada en la plazoleta de San Francisco, las maestras y los maestros le exigieron al gobierno que atienda y dé solución al pliego de peticiones presentado por FECODE. No es posible que cumplamos los términos de la calidad de la educación cuando tenemos escuelas y colegios con infraestructura que está colapsando, con recursos didácticos que no nos llegan a tiempo, con plataformas tecnológicas que tampoco nos llegan a las instituciones educativas. El magisterio colombiano hoy una vez más le dice a la ministra de Educación que vamos a seguir en las calles, que nuestra lucha continúa, que no importa, que dure lo que dure, vamos a seguir en la calle porque la educación de Colombia merece respeto. A lo largo de los años nosotros hemos peleado mucho sobre nuestros derechos, hemos ganado muchas batallas, pero todavía creemos que nos falta mucho por ganar, pues nosotros somos profesionales iguales que los abogados, que los médicos y nuestros salarios están por debajo de ellos. Porque el paro del magisterio no se reduce a un asunto salarial, porque los docentes reclaman condiciones dignas para enseñar y para que los estudiantes aprendan, porque sin educación no es posible hablar de paz ni equidad, por eso los maestros de Colombia siguen en las calles. Con cacerolazo, los maestros rechazaron las mentiras que desde diversos sectores se han dicho durante el paro nacional, con las cuales pretenden deslegitimar la lucha del magisterio colombiano. La educación ha sido una prioridad de mi gobierno también desde el principio. Ustedes saben que le hemos asignado el presupuesto más grande de su historia. Por primera vez, ya llevamos 4 años con un presupuesto para la educación por encima de cualquier otro sector. Con los maestros hemos sido también muy generosos. La educación ha sido el sector más consentido de este gobierno. Nosotros ya llegamos al límite, no podemos ofrecer más. No tenemos los recursos y por eso yo espero que lleguemos a esos acuerdos lo más pronto posible. Estas declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, el mismo día que 100.000 docentes de todo el país se movilizaron por la capital, fueron rechazadas por los maestros que en la ciudad de Cali se concentraron en la carpa de la Resistencia. Con pitos, tapas y olla, los docentes objetaron una vez más los discursos llenos de mentiras con los que el gobierno intenta desconocer la lucha del magisterio y reducirla a un asunto salarial. Lo que dice el presidente, que la educación es la más consentida, dudo de sus palabras. Eso no es cierto, porque si él viene o va a las instituciones educativas y mira realmente cómo estamos, se dará cuenta que esa razón no es viable, que necesitamos muchas cosas. Efectivamente nos han dado unas tablets de mala calidad, donde no hay cobertura de internet, donde los niños siguen teniendo un refrigerio de mala calidad. Nosotros le decimos hoy al gobierno, si así somos los mimados, ¿cómo estarán los demás? No puede decir el presidente que ha sido condescendiente si estamos pidiendo
cosas que arreglan de manera estructural la educación. El gobierno ha desfinanciado la educación en 176 billones de pesos. Y este año hay un déficit de 336 mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el favoritismo y dónde está la condescendencia? El cacerolazo, así como las movilizaciones y todas las actividades programadas en el marco del paro nacional han sido la respuesta contundente del magisterio colombiano a un gobierno que insiste en que no hay recursos para la educación pública. Él dice que hay 8 millones de estudiantes en la calle, pero sabe, a ciencia cierta, esos 8 millones de estudiantes no tienen aulas cómodas, no tienen sistemas, no tienen buena alimentación escolar. Entonces al gobierno central, al presidente, por favor, cuide sus palabras y sea más honesto. El presidente Juan Manuel Santos dice que no hay plata. Si hay plata, lo que no hay es voluntad de parte del gobierno para invertir en la educación. Con suma preocupación vemos las afirmaciones que hace el señor presidente cuando en su programa de gobierno, en su plan de desarrollo plantea de que Colombia la más educada 2025, y cuando vemos que sale a todos los medios de comunicación a decir que no hay plata para la educación, hay una contradicción. Nosotros como educadores seguimos empeñados en que debe haber más financiación para la educación pública y por lo tanto seguiremos en paro hasta que no nos plantee una fórmula de solución a la problemática que le estamos planteando. El paro del magisterio continúa porque las propuestas que el gobierno ha presentado no resuelven ni responden a las problemáticas y necesidades de la educación pública. Por eso a los docentes no los intimidan las amenazas de descuentos de salario y siguen en la calle dando ejemplo de lucha y unidad. El pueblo va a triunfar, millones ya imponen la verdad. De acero son ardiente batallón, sus manos van llevando la justicia a la razón. Con fuego y con valor, y estás aquí junto al trabajador. En educación y cultura, los hechos educativos y sindicales más importantes de la semana. Los maestros no son los únicos que están en paro. Desde hace más de un mes, estudiantes del Eustaquio Palacios de la ciudad de Cali se tomaron la sede principal para exigir que se retomen los trabajos de construcción que se iniciaron hace casi un año, luego de que una parte de la institución fuera demolida. Luchamos por una educación digna para los estudiantes de la institución educativa. Desde el año pasado nos tumbaron y pues hasta el son de hoy no se ha visto ningún inicio, ningún comienzo. Las instalaciones del Eustaquio Palacios son muy degradables, instalaciones que están desde hace años, como la zona que tumbaron, cuando llueve principalmente se inunda todo, es decir, tenemos una piscina privada para nosotros mismos. Los estudiantes están cansados de las promesas y los acuerdos incumplidos de la Secretaría de Educación Municipal y siguen exigiendo una solución inmediata a esta problemática. Siguen dilatando la construcción. Se han puesto fechas, según la Secretaría de Educación, la construcción se iba a iniciar el 5 de junio y hasta el día de hoy no llevamos nada. Entonces, exigimos que nos cumplan. Ya hemos esperado demasiado, la construcción está propuesta desde 2015. El abandono y el deterioro en que se encuentra la institución Eustaquio Palacios es solo uno de los muchos ejemplos que evidencian la crisis por la que atraviesa el sector educativo. Crisis que hoy lleva a estudiantes, profesores y a toda la comunidad educativa a exigir recursos que dignifiquen la educación pública del país. La semana anterior, las centrales obreras llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para incrementar el salario de 1.200.000 trabajadores estatales en el país. En ese incremento salarial quedó el 1% para el año 2017 más el IPC. Eso significa que para el año 2017 para los trabajadores estatales el aumento salarial será el 6.75% con retroactivo a partir del 1 de enero.
Se logró en ese mismo acuerdo un 1% para el próximo año. Significa que para el año 2018 los trabajadores estatales ya tienen asegurado un 1% más el IPC. Pero si el Producto Interno Bruto logra o alcanza un 2.4, se aumentará también este 1% a 1.2. En el caso del magisterio, el incremento salarial quedó de la siguiente forma: 5.7% del IPC, más un punto logrado en la mesa del sector estatal, más 2 puntos de nivelación salarial que logró FECODE en el paro del 2015, para un total de 8.75% con retroactivo al 1 de enero. Las centrales obreras continuarán en la mesa de negociación exigiéndole al gobierno la solución a los demás puntos incluidos en el pliego de peticiones del sector estatal. El punto de ampliación de planta de cargos es fundamental para poder disminuir ese 73% de informalidad que hoy reina en nuestro país, porque de los 22 millones de trabajadores que hay, solamente hay un 23% en la formalidad. Hay una tercerización de más del 50%, tanto en el sector privado como en el sector público estatal, y un 73% de informalidad. Ser maestro es mi orgullo, un gran reto es mi misión. Transformar para el mañana el hombre de mi nación. Tras 22 días de paro cívico, el pueblo de Buenaventura dio un ejemplo de dignidad, fuerza y unidad en defensa de la vida y el territorio. Este es un ejemplo de un pueblo que no se rindió. Cansado del abandono y de la pobreza a la que históricamente ha sido sometido, el pueblo de Buenaventura se declaró en un paro cívico. Fueron 22 días en los que estos hombres, mujeres, jóvenes y niños colmaron las calles, barrios y plazas del principal puerto del Pacífico colombiano. ¡Vamos, pueblo, carajo! ¡Pueblo no se rinde, carajo! Con esa alegría y fuerza que caracteriza al pueblo negro, con ese legado de sus ancestros incrustado en la sangre y en la memoria, Buenaventura reclamó dignidad. Se rebeló contra las políticas de muerte y despojo que impone el capital y salió en defensa de la vida y el territorio. El abandono y el olvido de un Estado que no se ha hecho presente para satisfacer las necesidades básicas de agua, salud, educación y empleo contrastó con la agilidad con la que el gobierno nacional desplegó en vías y calles de Buenaventura a 3.300 soldados, policías y agentes del SMAT. Según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, durante el paro cívico se presentaron más de 300 heridos, 200 personas detenidas, un joven fallecido y una serie de violaciones sistemáticas contra la población. Estamos cansados de que el pueblo de Buenaventura le esté maltratando, porque la mayoría de las mujeres que están aquí son madres y han parido vida, y como ellas bien lo explicaban y se lo explicaban a los defensores del pueblo, de que ellas les dolía escuchar a las 2 de la mañana, 3 de la mañana que había niños llorando sangre por el gas lacrimógeno que les están echando, de que las casas las están invadiendo, de que nuestros territorios están siendo de una manera sometidos a un maltrato. Nosotros queremos paz porque nosotros somos personas de paz, nosotros no somos personas de guerra, nosotros nunca hemos tenido las armas, nosotros siempre las armas de nosotros han sido nuestras prácticas, nuestros cantos, nuestra ancestralidad, eso sí es que han sido las armas de nosotros. En cambio ellos nos atacan con armas, nos quieren determinar, nos quieren matar. Nosotros queremos paz en nuestros pueblos negros, que nos dejen vivir tranquilas, que nuestros hijos crezcan sanos, que no nos contaminen el agua, queremos vivienda digna, queremos salud, queremos colegios dignos, que los muchachos se eduquen bien, la gente negra.
El abandono al que históricamente ha sido sometido Buenaventura y su lucha por la vida, la dignidad y el territorio se convirtió en un ejemplo no solo para el pueblo negro, sino para todo el país, que se levantó en solidaridad y como uno solo contra la injusticia, el racismo y el desprecio del Estado colombiano. Nos parece que no es posible ni es aceptable que, a pesar de que Buenaventura ingresa al país más de 10.000 millones de pesos, viva en la situación de miseria que vive hoy. No es concebible que un pueblo no tenga agua potable, no es concebible que un pueblo no tenga hospital, como no es concebible que un pueblo como Buenaventura sea la banca de la cual todos los políticos sacan provecho, año tras año empobreciendo más a toda la ciudad. Al cierre de nuestro programa, el informe semanal a cargo del licenciado Carlos Paz, actual presidente de la organización sindical. Muy buenas tardes, docentes del Valle del Cauca. Reciben un cordial y fraterno saludo de parte de la Junta Directiva del SUTE Valle. En la pasada reunión de la Junta Nacional, el 7 de junio, se tomaron unas decisiones bastante importantes. Uno, mantenernos en el paro nacional del magisterio. ¿Debido a qué? Debido a que el gobierno nacional no ha querido entender que la Federación Colombiana y los maestros de Colombia seguimos solicitando que le inviertan el dinero a la educación pública de Colombia. Es cierto que el 6 de junio la mesa de los estatales hizo un acuerdo con el gobierno nacional en incrementar el IPC más un punto. Pero como lo venimos diciendo nosotros no estábamos por el incremento salarial, nosotros estamos por nivelación salarial. Estamos porque le inviertan la plata a los restaurantes escolares, a la infraestructura de las instituciones educativas, a la salud pública de Colombia, al agua potable, al saneamiento básico. Eso es lo que queremos. Por eso la Junta Nacional, unida totalmente, dijo: continuamos en paro. Por eso, compañeros, yo les pido el grandísimo favor, seguir firmes, convencidos y estar positivos de que la Federación Colombiana y el SUTE Valle del Cauca va a seguir presente y adelante con este trabajo. También, compañeros, decirles, la circular 37 que saca el Ministerio de Educación Nacional diciendo que van a descontar si nosotros no recuperamos o que no van a cancelar, esto lo han hecho siempre. Nosotros tenemos que seguir firmes, compañeros. Nosotros no podemos estar pendientes del dinero ahorita. O vamos por el sistema general de participaciones, vamos por ganar la mejora en la educación pública de Colombia, que eso nos va a servir para la nivelación salarial, o si no, no hay nada. Tenemos que estar convencidos, profes. Vamos para adelante, el paro continúa. Viva el paro nacional del magisterio colombiano, vivan los docentes del Valle y muchas gracias por ese compromiso, esa responsabilidad que han tenido y a las comunidades y a los estudiantes. Por último, un saludo muy fraterno a los estudiantes en la conmemoración, el pasado 9 de junio, en la conmemoración del estudiante caído. Muchas gracias, compañeros, y feliz semana. Maestros y maestras del Valle del Cauca, la unidad y la organización son el camino para la defensa de nuestros derechos. Fortalezcamos nuestra organización sindical. Afíliate a SUTEP. Tú tienes derecho a defender tus derechos. Hasta aquí Educación y Cultura. Recuerde que nuestra cita semanal es todos los lunes a las 6:30 de la tarde por el canal regional Telepacífico. Usted puede ver este programa a través de www.sutevalle.org. Síganos en redes sociales en Facebook y Twitter como SUTE Valle y en YouTube como Educación y Cultura. Hasta entonces.